Bienvenidos a la posada. Sírvanse y comenzamos. Pues bienvenidos a la posada una semana más, una semana accidentada además. Espero que estéis bien, ha sido una semana rara, por suerte creo que no ha habido problemas mayores porque como todos sabéis, este programa además se iba a grabar hace un par de días, pero fue el gran apagón que nos dejó desconcertados a todos y no pudo ser, pero bueno, aquí estamos para hacer el programa. En el programa de hoy vamos a hablar un poco desde la nostalgia. Siempre, como siempre, aquí estoy sin decir exactamente de qué vamos a hablar, poniendo un poco de misterio, lo tenéis en el título, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco desde la nostalgia. Si habéis entrado pensando en algo que vamos a hablar de algo competitivo, de algo afilado y tal, no es vuestro programa, pero si habéis entrado desde la nostalgia de ese niño noventero y de principio de los 2000, estáis en vuestro programa y creo que os va a gustar bastante porque quiero que esto sea una charla entre amigos, pero claro, para que esto sea una charla entre amigos, lo más importante y lo que más hace falta es los amigos. Así que voy a presentar a los que me acompañan aquí hoy y en esta ocasión tenemos aquí de nuevo a David. David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí de nuevo y contra todo pronóstico, porque cuando se fue la luz dices tú, joder, ¿cuándo volverá esto? Además, dimos por hecho que no había programa, pero claro, como se os cayeron las comunicaciones ni siquiera pudimos aclararlo. Sí. Y tengo por aquí también a nuestro colaborador habitual y gran fan de este hobby que hablaremos hoy, Jonchu. ¿Qué tal, Jonchu? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lobo? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar por aquí de vuelta. Un placer también estar reunido con una nueva incorporación con la que yo no había tenido el placer de colaborar. Y nada, pues vamos a hablar por fin de este tema que teníamos muchas ganas de hablar, que no había sido posible por este precisamente evento curioso que hemos vivido. Y bueno, pues hablaremos de cositas igual de oscuras que esta noche que hemos pasado. Posiblemente. Sobre todo tú confío en que hables de lo que tenías ahí entre monos. Creo que lo sigues teniendo ese mazo, pero bueno, sí, el mazo oscuro ese horrible. Porque efectivamente hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, esto no es ningún misterio, de Magic the Gathering, pero lo vamos a hablar de un enfoque desde la nostalgia. Creo que los tres estamos bastante desconectados desde hace un tiempo, pero quiero que evoquemos, ¿no?, a toda esa gente de nuestra generación o incluso gente un poco más mayor que nosotros que pudo incluso conocer aún más el origen, gente un poquito más joven que nosotros que también pues recordar esos tiempos en los que, ostras, en nuestro instituto, que Jonchu y yo estuvimos en el mismo instituto, llegó a ser una cosa incluso bastante mainstream, lo cual en aquella época era una cosa bastante extraña para ser algo así friki. Pero antes de hablar de Magic, quería, aunque sea mencionarlo, ¿cómo llevasteis el tema del apagón? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo os apañasteis? ¿Algún consejo que deis a la audiencia por si vuelve a pasar? Aquí no somos expertos de nada, no vamos a hacer comité de expertos, sino va a ser un poco nuestra historia personal y que ¿cómo lo llevasteis? Pues mira, empiezo yo si no nos importa. Yo la verdad que para mí no fue tan dramático porque, a ver, a mí me pilló trabajando, estaba en mitad de un lodazal ahí en San Fernando y uno me dice, tío, o sea, había un apagón en toda España. Y digo, pues yo saqué el móvil, no lo había ni mirado, intenté llamar a mi mujer, no para que recogiera a la niña de la guardería, no me cogía el teléfono, al final conseguí contactar. Ella no se había enterado, ella se creía que se había ido la luz simplemente a nivel del barrio. Y aquí no tuvimos problemas en plan porque el agua no perdió presión. Yo tenía comida, tenía infernillo, tenía bombonas para el infernillo, tenía agua, tenía luces, tenía linternas. Entonces, simplemente yo esperar pacientemente. Lo único malo que me tenía la gasolina justa
para volver al trabajo si me decían de venir corriendo, o tenía que elegir entre eso o ir a por más comida si hiciera falta. Eso fue lo más dramático que viví yo. Y John, ¿tú cómo llevaste esos primeros momentos? Yo creo que en la misma línea. Se ha exagerado un poco, más allá del tema de... Bueno, Bueno, ahora os contaré. Creo que es algo llamativo y que de hecho aquí en España se podría incluso decir que, no sé si es algo histórico incluso, ¿no? O sea, es bastante curioso. Y bueno, pues a mí me pilló en la misma línea más o menos que David, ya que de hecho yo lo que hice en mi casa fue una barbacoa por la noche. O sea, yo cogí y dije, es la noche perfecta para encender un carboncillo aquí en la terraza. Y bueno, pues sin más, creo que como evento fue bastante curioso y que espero que no se vuelva a repetir, eso sí, preferiría que no se repitiese, pero bueno, la verdad es que es anecdótico, es anecdótico, es curioso, es curioso. Pues yo voy a hacer la nota discordante. A mí se me pareció una cosa bastante alarmante. Voy a contaros una anécdota graciosa. Yo llevaba como 2 horas y media en el gimnasio entrenando, escuchando el podcast de Jordi Wild que había sacado estas semanas con un experto en supervivencia. Qué casualidad, ¿eh? Cuando sí, llevaba, de hecho, menos mal que tenía el móvil en el cargador y por eso no llegué al apocalipsis con el móvil al 20%, porque había dejado el móvil en un sitio de gimnasio con un enchufe y lo tenía en el cargador puesto. Y entonces Espera, Lobo, estoy pensando, tú ya te habías sugestionado de que era el fin del mundo. No, espérate. Total, que estaban hablando ahí, estaban dando consejos y por cierto, una cosa buenísima es que en un momento dado le dice Jordi Wild al invitado, esto es una cosa que es imposible que pase, pero un corte de luz total. A ver, dijo en todo el mundo, no en toda España, pero un corte de luz total, ¿qué haría? No, eso no puede pasar, me cago en la mar a los 3 días, pero bueno, la cuestión es que yo estaba entrenando y de repente se fue la luz y me dice mi mujer por WhatsApp, todavía funcionaban las comunicaciones en mi zona, que se había ido la luz allí también. Claro, mi mujer y yo trabajamos a bastantes kilómetros de distancia, entonces fue como, un momento, aquí algo no funciona bien. Ya nos enteramos de que fue en toda España. De hecho, los periódicos oficiales y tal tardaron un montón. A la media hora del corte todavía yo no encontraba nada. Y ya me metí, en Twitter, yo lo seguiré llamando Twitter por los siglos de los siglos. Vi que estaba el hashtag, o sea, vi que era una cosa que le estaba pasando a mucha gente. Me metí en la cuenta de Iker Jiménez. Vi que le estaba preguntando, que no sabía nada que pasaba, pero sí que estaba preguntando si a la gente le estaba pasando y que la gente le estaba respondiendo que sí. Y ahí fue cuando, claro, me di cuenta de que era en toda España. Lo primero que hice fue dejar de escuchar el podcast, evidentemente, para ahorrar la batería. Y cuando yo llegué a casa, lo primero que hice fue voy a llenar, por si acaso se pierde la presión, en todos los bidones que encuentre. Yo ya en plan paranoico total. Voy a llenar todo el agua que pueda antes de que se vaya el agua. Sorpresa, cuando abro el grifo, y en mi casa sí que se perdió presión, me quedaba una botella de 1,5 litros. Yo tengo un niño y me tocó ser de los histéricos de ir al Mercadona porque el agua corriente en mi casa se perdió desde el minuto 0. Y claro, fue chungo porque la gente decía en torno a 6-10 horas, pero claro, a mí solo me venía a la cabeza lo de en España habrá 1 o 2 casos aislados de coronavirus y era como y yo. Y me tocó ir en plan neurótico al Mercadona a llevarme los 2 últimos pads de agua que quedaban, que solo quedaban 2, por cierto. Pues suerte tuviste, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque eran ya las 3:30 de la tarde Cuando yo fui no había. Cuando yo fui ya no había agua. Pues, ostras, la verdad que me dio que reflexionar porque en verdad dices, ostras, si dura 3 días, el tema del agua es chungo, ¿eh? Los pisos que nos quedábamos sin agua, es bastante chungo. Yo la verdad que tuve mucha suerte porque yo todos los domingos hago la compra online en una cadena de supermercados que no voy a decir el nombre por no hacer publicidad. La hago online, la dejo encargada para recogerlas el lunes por la tarde. Entonces, claro, pasa todo esto y dije, joder, es justo el día que yo encargo la compra, tiene que pasar esto, no podía haber pasado el martes, que yo hubiera recogido la compra. Entonces, pero bueno, Jerez empezó a llegar la luz en torno a las 6 de la tarde por zonas,
Ah, ostras, qué Y suerte. y dio la casualidad de que la zona del supermercado ese ya empezó a funcionar y ellos no cerraron. Entonces me enviaron un mensaje, tu pedido ya está listo, puedes pasar a recogerlo. Digo, pues la gasolina que tenía para ir al trabajo, al carajo, me voy a por comida. ¿Veis? Y entonces no tuve problema con la comida ninguno. Sí que es verdad que a mi casa la luz llegó de madrugada. Bueno, yo no me enteré porque estaba dormido. Bueno, mi mujer todo a las 4 de la mañana, David, David, que ya hay luz, que ya hay luz. Bueno, vale, tranquila, bien. No, yo, mi mujer sí que se enteró, pero por suerte no me dijo nada. Ya cuando por la mañana siguiente me desperté me di cuenta de que había luz. Pues bueno, otra cosa rara que nos ha tocado vivir. Vaya tela, ¿eh? Sí, sí. Los libros, los que les toque estudiar historia dentro de 20 años lo van a flipar. Nuestros nietos van a tener cuentos de sobra. Sí. Pero bueno, yo solo recomendar a la gente, ostras, tener agua en casa por si acaso, intentar tener agua en casa siempre, porque vaya tela. Sí, sí, sí. Es más, yo me acuerdo que hace unos meses yo le planteé a mi mujer, oye, cariño, deberíamos preparar, tener unas reservas en casa de comida, la típica mochila esta que de 72 horas que dijeron. Yo se lo dije a mi mujer hace tiempo, en plan de unas reservas de agua, comida, algo básico, y mi mujer me miró con cara rara. Dice, ya está este con sus tonterías de las cosas suyas, y anda, 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 y justo que pudimos comer en caliente, darle biberón a la niña y comida caliente a la niña, porque yo tenía un infernillo y tenía bombonas y tenía cosas, ya al día siguiente ya había cambiado de opinión al respecto. Ya estaba mirando que si baterías, que si no... En la radio. Sí, No, poca broma. Yo la radio me voy a comprar una, ¿eh? Espero que no pase más, pero por si acaso, yo radio sí que me voy a comprar una. claro, yo tenía una y le puse pilas y no funcionaba. Otra. Pues Qué fijaos mala que eso suerte. como off topic, eso también fue una de las cosas que más coraje me dio, el no tener una radio. Pensé, me encantaría en este momento tener ese... Teníamos de todo, ¿eh? Me pasó igual. Yo tenía, pues prácticamente de todo, porque teníamos pilas de todos los tipos, linternas de todos los tipos, que ya os digo que para alguien que además es estoy seguro que vosotros lo seréis incluso más que yo, por otras razones, pero para alguien que es precavido, eh, si tiene cosas en casa, pasan estas cosas y no le pilla, como se dice comúnmente, en pañales, ¿no? Pero una de las cosas que eché de menos, sin lugar a dudas, y creo que a vosotros por lo que estáis diciendo igual, es una radio. Pensé, me falta la radio. Si llego a tener la radio, lo hubiese tenido todo. Sí, sí, no, yo. Sí, sí, sí. Y además me la voy a comprar de tirón. Ahora voy a esperar un poquito a que baje el boom, porque ahora estarán un poquito más caras. De aquí a un par de semanas, que en España tenemos poca memoria, me compro una. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Que la verdad que no quería dejar de hablar de esto porque, joder, creo que ha sido otra más histórica que hemos vivido. No, no paramos y quería comentarlo. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, lo que nos ha reunido aquí a la mesa de la posada. Magic the Gathering. Voy a hacer una pequeña y brevísima explicación de qué es Magic, porque creo que si no sabéis lo que es, ostras, si os escucháis el programa entero tenéis todo mi amor y respeto, porque, ojo, así que entiendo que este programa es prácticamente para gente que sí que tiene un poquito de nociones, pero bueno, o que lo jugó en su día hace mucho tiempo, pero bueno, para refrescar la memoria de alguno que a lo mejor no se acuerde bien y demás, lo voy a explicar muy brevemente. Magic the Gathering es un juego generalmente, aunque hay otras modalidades, pero vamos a poner que solo es así por simplificar, de uno contra uno, en los que cada jugador tiene 20 vidas y una baraja de X cartas, que vamos a poner que sean 60, que es lo más común, pero no es el único formato que existe. Pero bueno, vamos a suponer que sean 60, en los que se van sacando cartas. Y es un juego de uno contra uno. Los que nos oigan de los videojuegos, aquí en la posada de los juegos, ya han jugado al Marvel Snap, al juego de cartas este que había de el Hearthstone, el que había de los de Plantas contra Zombies, que sacaron una modalidad también de juego de cartas, pues un estilo a eso. Si conocéis esos juegos, si no conocéis Magic, no sé si os merecéis la hidromiel, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Entonces, cada jugador tiene 20 cartas y hay varios tipos de cartas, ¿no? Todas las cartas, si no recuerdo mal, se llaman hechizos, pero luego hay distintos tipos de cartas que son las tierras, que son las más importantes porque son las que nos van a permitir
sacar otras cartas, las criaturas, que son bichitos con los que nos vamos a defender y atacar al contrario, y, digamos, encantamientos y similares, que es más complejo, ¿no? Están los encantamientos que permanecen siempre en la mesa, los conjuros que hacen algo y se van, y los instantáneos que los puedes tirar en el turno del rival. No quiero liarme mucho más, esto es lo básico, entonces, por si os habéis liado, lo más simple. Tus criaturas van debilitando las 20 vidas del contrario si él no se defiende, hasta que lo matas, y cuando uno de los dos jugadores mata al otro, se acaba el juego. Eso es muy Magic, muy simple. Entonces, bueno, ya puesto explicado lo que es, yo quería, como esto es un programa en plan viejunos, aquí a contar nuestras historias de Abuelo Cebolleta. David, que tu historia creo que es la que menos conozco. ¿Tú cómo y cuándo empezaste con esto de Magic? Pues mira, yo empecé en 2006, porque allí en mi pueblo esto era algo rarísimo. No había mucha comunidad friki, por así decirlo, de muchas cosas, éramos muy pocos. Y un colega mío, de mis mejores amigos, me enseñó un juego de cartas que dice, mira, esto se llama Magic, va de esto, y me lo explicó. Y en un viaje que hice en autobús a Sevilla, no fue así. Fue que fui a Sevilla con mis padres y busqué una tienda de las pocas que había entonces allí en Sevilla y me compré un mazo de Ravnica de 2006, de la expansión Guildpact, un rojo-verde, y así fue como empecé, recibiendo hostias porque luego ese mazo no tenía nada que hacer contra los mazos de mis amigos, pero bueno. Creo que ese tipo de historias vamos a coincidir bastante. Y Jonchu, ¿tú cómo conociste lo que es Magic? Pues mi historia es muy parecida a la tuya, o más o menos por ahí considero, porque yo empecé a jugar, creo que en el verano, antes de entrar a la educación secundaria. Y en ese año fue cuando más, por así decirlo, creo que nuestra relación se hizo más fuerte, como esa amistad de buena época, de buena añada. Y bueno, yo creo que fue justo, coincidió ese momento con el de las Magic, que además fue porque unos amigos les regalaron unas cartas, unos primos suyos, y me dijeron que no las querían y que las iban a tirar a la chimenea. Fijaos lo que os digo. Y tenía un montonazo de cartas, tendría pues, por lo menos sus 100 cartitas. Y claro, cuando yo vi eso, pues lo que dije fue, a ver, para quemarlas, dámelas a mí. Y recuerdo de sacar algunas incluso de la chimenea, ¿sabes? Las que estaban ya quemadas, pues no. Yo les dije, ¿sabes? Que se quemen, pero algunas de sacarlas de ahí, de la ceniza. Y yo decía, ¿en serio está esto aquí, tío? Y nada, pues las cogí, empecé a mirarlas, me gustaron, dije, tío, ¿esto cómo se jugará? Y me empecé a informar y curiosamente tú ya sabías del tema un poquito. Y ahí dije, pues mira, pues vamos a aprovechar, me enseñaste, empezamos a mirar a ver cómo hacer mazo con lo que tenía. ¿Y cómo empezó todo? Pues macito azul y negro, porque era de lo poco que tenía, porque tú me dijiste algo así como, coge de lo que más tengas y haz tus mazos. Y dije, pues nada, azul y negro. Y de ahí, pues nada, el resto es historia. Pues yo creo que entonces fui el que tuvo que empezar antes. Lo que pasa es que yo sí que no ubico exactamente la fecha, pero voy a dar referencias que quizá algún que otro oyente puede sentirse identificado. No sé si os sonará, seguro que sí, la revista Dibus. Sí, yo la compraba, sí. Un dibujo mío fue publicado en esa revista, aquí primicia. ¡Ostras, qué fuerte! ¿En serio? Y gané Dios. gané un premio que me trajeron a mi casa y que lo tengo en mi casa. Y curiosamente va a la historia de lo que estamos hablando porque era un mazo de cartas de Spider-Man contra el Doctor Octopus. ¡Ostras! Sí, tío. Cuando salió la segunda peli, tío. Estuvo muy guay. Me gustó participar y me gustó ganar, obviamente. Joder, ya te digo. Y Pues no recuerdo ni lo que dibujé, tío. Creo que de hecho hace no mucho vi a alguien que compartió la portada y le dije, tío, ¿me puedes pasar la revista de tal, no sé qué? Y me lo buscó y me lo mandó, pero creo que lo he perdido. Lo encontré por Twitter, curiosamente. Alguien por Twitter me lo mandó y lo he perdido, tío. ostras, pues esa revista, aparte del tema de dibujo, es verdad que era lo importante. Yo es que dibujaba siempre muy mal, nunca envié dibujos porque no me atrevía. Sí que es verdad que para lo mal que yo dibujo,
me acuerdo que siguiendo aquella revista, tengo todavía guardados por mi casa, que a mí esas cosas me gusta guardarlas, algunos dibujos que para mi nivel, que es mucho y muy inferior a vosotros, estaban bastante bien. Pero bueno, independientemente de eso, un número de la revista Dibu regaló un sobre de Magic de 7ª edición. Y, Wow. así empecé yo. Me acuerdo que traía un Trasgo 2-2 que no recuerdo cómo se llamaba, un Gorila 3-3 verde que tampoco, pero la carta que a mí me enamoraron fueron dos. Y una de ellas es el Grifo Pierna Navaja, que es una carta clásica allí donde las haya, de los que se van de esa edición. Y la otra era un arquero, un soldado arquero, que ya veréis que será importante porque creo que el mazo de soldado fue el primero que me hice. Que este sí que no recuerdo el nombre, estoy viendo a ver si lo tengo por aquí porque tengo aquí el álbum delante, pero igual es que lo tengo metido en el mazo. Puede ser que lo tenga metido en el mazo, pero era un arquero también de 7ª edición y me enamoraron tanto esas dos cartas que fue por lo que me empezó a gustar Magic. Lo que pasa es que luego me pasó un poco lo que a David, de que cuando ya tuve mi mazo, bueno, de hecho a mí, con mis padres me costó la vida que me dejaran comprarme Magic, y el primer mazo que yo tuve, de hecho, fue con las cartas que le sobró a un colega del pueblo, que no le gustaban las cartas blancas y a mí casualmente eran las que más me gustaban, y me pude hacer un mazo de sobras, que eso era, vamos, dar pena a todo lo que pudiera y un poco más. Que, a ver, es que el problema de, bueno, ya lo veremos más adelante, pero el problema de Magic es que cuando tienes a un colega que llega a tiene un mazo de cierto nivel, o consigues algo al mismo nivel, o no puedes jugar contra eso. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, es que me está costando no decir nombre, porque como además John Chu los conoce, pero en nuestra clase había dos, que además eran los típicos dos, que no eran nada frikis, pero que por... bueno, no sé si a día de hoy ya lo son, pero en aquella época no eran nada frikis, pero no sé por qué le dio por las Magic. Y fueron de los pocos que en aquella época compraban cartas sueltas, que había que comprarlas por correos, que era una movida que flipas, que el tema del internet no estaba como ahora. Y me acuerdo que era imposible jugar con ellos. Pero imposible, o sea, era muy frustrante por eso, porque ellos iban súper, súper fuerte. Claro, es que eso, yo recuerdo uno de mis mejores amigos, que su mujer me odia, porque yo le metí en las Magic, le metí en el LoL, ahora le metí en Warhammer 40.000, ¿sabes? Esa mujer me odia. Pues me acuerdo que le metí en el vicio y este es de los típicos chavales que se vicia muy fuerte. ¿Y qué pasa? En aquella época yo no tenía digamos, la capacidad para comprar cartas y armar un buen mazo en condiciones porque se especula mucho en Magic y ahí las cartas buenas pues valen mucho dinero. Pero mi colega sí tenía el dinero. Entonces, claro, él empezó a hacerse mazos súper competitivos, súper potentes y llegó a un punto que le tuvimos que decir, mira, tío, me parece fantástico que te esté gustando esto, pero es que no podemos jugar contigo. No podemos, es como si el equipo de fútbol de tu pueblo está jugando contra el Madrid. No puede. A mí por eso me gustaba mucho hacer la típica de cuando salía una edición nueva, yo me acuerdo de mi Rodín, comprar el mazo este, que ahora mismo es mucho más caro porque lo han... te trae más cartas, pero es más caro. Pero en la época de mi Rodín había un mazo que creo que era... bueno, si os acordáis mejor que yo, corregirme. Pero me quiero recordar que eran 75 cartas, te garantizaban además veintitantas tierras, y el mazo estaba hecho para que te pudieras hacer un mazo que además, como en mi Rodín había tanto artefacto, era relativamente fácil que con lo que te tocara y un sobre te pudieras hacer un mazo. Y me encantaba jugar en plan eso contra otro aleatorio, porque claro, jugar con los mazos que uno traía hecho de casa, hombre, había gente que le encantaba, pero a mí, que me pasaba igual, no tenía la capacidad económica para poder luchar contra ellos, pues evidentemente, como podéis imaginar, no me hacía ni puñetera gracia. Claro, es que eso. A mí me costó la vida. El primer mazo que me hice más en serio, por así decirlo, fue el de Hombre Lobo. Y a mí me costó un montón poder hacerlo, porque eso requería tierras dobles que eran muy caras, ciertas cartas que eran muy caras, y la más cara de todas, por casualidad, me la regaló un colega que le salió en un sobre que se compró por
Él no jugaba ni nada. En aquel entonces se compró un sobre porque nosotros compramos algo y le salió el maestro de caza de las colinas y me dijo, David, ¿tú juegas Hombre Lobo? No, pues toma para ti. Y Ostras, esa es la carta más cara que hay de Hombres Lobo y de las que más se jugaba. Y la tengo aquí como un tesoro. ostras, pues creo que esa no la tengo. Ahora, bueno, mientras contéis alguna cosa la buscar, pero creo que esa justo no la tengo yo, que yo, bueno, no quiero empezar a mezclar épocas temporales, pero yo empecé a coleccionar hombres lobos después de que tus hombres lobos me apalizaran en bastantes ocasiones. Pero volviendo a lo que teníamos, quiero preguntaros, no sé si será de ese mazo de hombres lobo, David, o de algún otro, y Jonchu, no digas la que tengo en mente, porque me refiero de cuando estabais empezando, ¿recordáis alguna carta, vamos, como por ejemplo, yo ya digo, creo que la mía sería el grifo pierna navaja, ¿recordáis alguna primera carta de estas primigenias que os llamara especialmente la atención, o no hay ninguna así? Urga del ataúd. Ostras, esta me suena un montón, pero no recuerdo qué hacía. Yo creo que tampoco recuerdo lo que hacía, pero era un mana negro, si mal no recuerdo, y buscabas algo de... o removías del juego algo del cementerio, creo que algo de eso era. Te lo puedo buscar en un segundo. Es que me acuerdo de la carta, tío. Es que tenía una carilla, tío, y todo el bicho. Remueve del juego una carta de objetivo que haya en el cementerio. Efectivamente, cogías algo del cementerio y lo removías del juego. Y tenía flashback, retrospectiva. Que lo podías jugar desde el cementerio también. Yo es que cuando no jugaba muy bien, el tema de remover cosas del juego me daba un poco igual. Luego cuando aprendías a jugar te dabas cuenta de que era muy importante el tema de remover del juego. De que la diferencia entre remover del juego y mandar al cementerio era bastante grande. Que se lo digan a mi mazo, que estaba construido sobre eso. Ya ves. Yo de hecho siempre quise hacerme un mazo, no sé si alguna vez lo habréis visto, yo no llegué a verlo nunca, pero me enteré de que se podía hacer, de que podía existir, y siempre quise hacerme un mazo solo de muros, o sea, que no hubiera ni una criatura que pudiera atacar, y que consistiera en agotar la biblioteca del rival. No, 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 tío, no, 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 es que tengo pesadillas con esos mazos azules. Es que tuvo mi colega, este que tengo que se vició, el primer mazo que se hizo fue ese, Ostras, ese que no. tú me estás Pero contando. es muy caro, yo no me lo dice porque es carísimo. Pues se lo hizo y era una agonía constante jugar contra eso porque es que no podías hacer nada. No podías hacer nada. Yo que suelo jugar siempre agro, agro o agrocontrol como mucho, pues era como estrellarme contra una pared que no puedes hacer nada y era tedioso, aburrido, exasperante. No, veo que mucho cariño no le recuerdas. Pues cuando hablemos de mi mazo, entonces. Buah, es que tu mazo, ahora, es que tengo ganas de que salga el tema, es que tu mazo es guarro, pero guarro. De hecho, me tuve que hacer un mazo solo para jugar contra tu mazo, o sea, a ese nivel de guarro era, que es Tengo que... un amigo que compite y que se gasta miles de euros en sus mazos. Y ha llegado a desesperarse de decirme, tío, es que si no jugaras con esas cartas que están prohibidas, literalmente, porque es que yo no compito ni nada, yo me he hecho un mazo y de hecho es un mazo que ganó en su momento torneos, pero como no quería gastarme la pasta que hay que gastarse para hacerse ese mazo, pues decidí meterle cartas prohibidas. Sí, tiene los counters, ¿no? Lo que yo... Los counter es que tengo cartas que literalmente, la mayoría del mazo, por ejemplo, a día de hoy está prohibido, por no decir el 99%. Pero es que son cartas que combinablemente son asquerosas. O sea, hacían combinaciones que podía hacer en el mismo turno muchas cosas. Combinando dos, tres cartas que podían hacer pues, no pudieras hacer nada. Además, eso era control y al mismo tiempo combinando para que yo saliera victorioso, ¿sabes? Era un mazo muy pesado, muy, muy pesado de jugar contra él. Y David, ¿tú que tenías alguna carta especial? Bueno, aparte del lobo que te regalaron, el hombre lobo que te regalaron, que imagino que cuando Que te... ves la ¿Cuál? tengo aquí delante y es la única carta que tengo en doble funda, ¿eh? Ostras, Yo ¿cuál? tengo la del maestro de caza de las colinas, es la única carta que tengo que la tengo en doble funda, para que vean lo importante que es para mí. Esa es la carta para mí como más icónica que la que es mi carta favorita y que siempre tendrá un lugar en mi corazón que no juegue nunca más. No sé si volverá a jugar, espero que no, sinceramente, espero, porque como vuelvo a meterme en este pozo, mal vamos. También
Exodia, te iba a decir, Exodia. No, hombre, no. Después de este podcast, vuestras mujeres me odiarán. Bueno, espérate que veremos a ver cuando llegue en verano lo que tiene que llegar. Ostras, ya ves, eso ahora después lo hablaremos, ¿eh? Que eso también, que no se nos olvide. Vale, la tengo aquí delante, el maestro. Yo en doble funda no tengo ninguna, porque el grifo pierna navaja, por desgracia, ostras, pues algún día a ver si consigo uno que esté en muy buen estado. Esa carta, claro, yo la tenía de pequeño. Bueno, no sé vosotros, pero yo estoy hablando de una época en la que ni fundas ni porras. Una No, no, claro que gomilla, no. una gomilla y a correr. Sí, en esa época teníamos las cartas destrozadas. Yo recuerdo que tu mazo, el mazo de blanco de pajaritos, Ostras, hay un pobre el halcón mazo. corazón que el pobre está que da pena verlo, tío. Pero, tío, es gracioso porque ahora cuando lo veas pensarás, tío, si la tienes, yo la enfundaba ahora, solo para conservarla como la tenía por entonces, tío. Es que claro, tienes que pensar eso, que mi mazo era lo que le sobraba a... Ay, joder, iba a decir, hombre, a lo que le sobraba a un compañero de clase que me dio las cartas blancas que no quería. Entonces, a ver, a caballo regalado no le viene sentado, ¿no? Las cartas estaban como estaban, qué le vamos a hacer? Y mi halcón corazón, de hecho, igual, si me da tiempo en la edición, para la versión de YouTube, le hago una foto y la pego porque creo que merece la pena que la gente la vea. O si no, lo subo a Twitter, a redes sociales y tal. Porque creo que merece la pena que la gente vea la lastimica que da ese pobre halcón. Pasando a lo siguiente, ¿qué ediciones fuiste las que más jugaste, o las que más recordáis? ¿Y qué mazos o sea, qué mazos tuvisteis? Yo, ya digo, el primer mazo que tuve fue uno de soldados hecho súper improvisado con lo que pude pillar. Y fijaros que empezando en séptima, el primer mazo que compré era el Tribunal de los Azorios, que ahora miraré mientras lo decís alguno, de qué edición era porque ni me acuerdo, pero que estoy Eso hablando es de... Ravnica. Pues eso es verdad, Ravnica, que estamos hablando de muchísimos años después. Creo que fue el primer mazo predeterminado que yo tuve ya propio. Que por cierto tenía un montón de muros también. Pero no tenía nada roto para poder romper la biblioteca del otro. Bueno, creo que tenía una carta para... ¿Vosotros qué mazos tuvisteis? Pues mira, yo la edición que más jugué, si no olvido la pregunta, disculpa, a mí la que más me gustó fue Innistrad. Ostras, Bueno, realmente yo empecé, me compré ese mazo rojo-verde, jugué un poco, pero no le seguí mucho el rollo y luego en 2010 me compré como un set de estos de inicio que era una caja con chorrocientas cartas y muchas tierras que te daba para montar como barajas muy simples. Y entonces con mi compañero de piso ahí en la facultad, pues empezamos a montar mazos y ya empezamos a meternos cada vez más. Y entonces fue en 2011 cuando salió Innistrad, que a mí me petó la cabeza, porque claro, es un mundo de hombres lobo, vampiros, zombies. Y a mí cuando vi que yo me podía hacer un mazo de hombres lobo, a mí me petó la cabeza. Y le di mucho, mucho, mucho a esa edición. Y jugué también un mazo de espíritus, un mazo de encantamiento blanco, con artefactos. Y luego la siguiente edición me hice un mazo de soldados en Magic 2012. En la Ah, siguiente un mazo. tú tuviste también un mazo de soldados, ostras, ese no lo he visto. Sí, sí. Y tengo el humano legendario, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía, la habilidad que tenía la carta era que cuando yo atacaba yo decidía cómo bloqueaba el oponente. Que eso Ostras, qué estaba muy roto. perro. Eso estaba muy roto. Luego también tuve un mazo negro-verde de Golgari de la siguiente edición de que era Vuelta Ravnica. Un mazo de rojo de Goblins de Chispas. Un mazo de artefactos de Pauper. Ya ni me acuerdo de todos los que he tenido. Eh, Jonchu, venga, cuéntanos los tuyos y acaba con tu mazo misterioso que no estamos desvelando y que la gente supongo que querrá saber ya. Yo es que solo he tenido 3 mazos. El primero que saqué gracias a ti seleccionando las únicas cartas azules y negras
en esa baraja de cartas quemadas. De ahí pasé al que me compré por primera vez, que fue en la etapa de Mirrodin. Y de hecho de ahí saqué una de las cartas que mejor recuerdo también, que era un equipo, que era la placa Empire, que fue justo cuando empezaron los equipos, de hecho. Sí. Después de todo eso le cogí como un poco de asco a los equipos, a los artefactos y todo el rollo, y decidí hacerme un pseudomazo de uno que había sido campeón y que además me hacía especial ilusión porque curiosamente compartía los colores con el primero que me hice contigo, que fue azul y negro. ¿Y qué mazo era ese? El famoso mazo Psiquiatog. El Psiquiatog es una criatura azul y negra de la edición... Ay, ¿cómo se llamaba? Era como una bola de cristal. ¿Cómo se llamaba esa edición? Pues ahora no me acuerdo. Pero bueno, luego me vendrá a la cabeza. La cuestión es que es una criatura 1-2, si mal no recuerdo, que por cada carta que descartes suma +1/+1 hasta el final del turno. Y por cada 2 cartas que remuevas del cementerio suma +1/+1 hasta el final del turno. A simple vista parece una tontería, pero para un mazo azul y negro que consiste en contrarrestar hechizos o destruir criaturas, pues igual cuando tienes muchísimas cartas en el cementerio se vuelve un personaje curioso. Y yo he llegado a terminar la partida con un ataque de ese personaje y hacerle pues 40 de daño. Se te está olvidando un pequeño detalle, porque no arrollaba, pero hacía una cosa mejor. Explícalo. O sea, no por sí mismo, sino con tu combo. Confiesa el combo completo. A ver, yo es que tenía varios combos. Uno de los combos pues era bastante perro porque consistía en que una de las criaturas, de las pocas criaturas que tenía ese mazo tenía solo 5 criaturas. Los 4 psiquiatros y una criatura especial que básicamente era un 3-3 que vuela, bastante malo, pero si lo matabas o obligabas al tu rival a que lo matara porque era un 3-3 volador, pero si lo mataba en el cementerio hacía que el resto de criaturas de mi baraja pudieran ganar la habilidad de volar. Entonces, claro, con el otro que me sumaba +1/+1 iba volando, pegando y al final pues va erosionando. Si encima es un mazo de control lleno de contrahechizos para que tú no juegues, yo al final tenía mi cementerio hasta arriba de cartas siempre y siempre podía remover para que el otro, al final era un combo constante para que el otro no pudiera jugar y al mismo tiempo la criaturilla 1-2 siempre hacía daño, siempre, de alguna forma u otra siempre iba a hacer daño. Y al final era una guerra de desgaste, era muy perro. Pero, y otra carta, claro, la carta de venas rasgadas es la que tú... Esa, ¿no? claro, esa es la perra, claro, es que estás contando, la gente estará diciendo, no, tampoco está tan roto. No, la carta perra de verdad viene ahora. Y luego estaba el otro combo que era el de que, claro, si yo iba a pegar y tú ya veías que no, es que no tiene prácticamente nada. Le he visto que ha descartado esto, le he visto que ha hecho lo otro, ha girado los manás, tal. Pues había una carta que podías, girabas 2 manás y uno negro y uno de cualquier color y podías hacer como un encantamiento pero a modo de instantáneo y hacía que la criatura ganara la habilidad como de arrollar. El daño penetraba tanto a la criatura como el mismo daño que recibía la criatura, lo recibía también su dueño. O sea, la tengo aquí delante, claro, el encantamiento realmente no se lo echabas a la tuya, sino que se lo echabas a la del rival y todo lo que recibiera esa carta lo recibía su dueño. Exacto, y era súper perro, porque claro, tú decías, vale, pues bloqueo con este que es más grande que el otro y te lo mato. Y digo, ya, bueno, pero es que yo acabo de hacer esto y te echaba el encantamiento a ti, que era un instantáneo al mismo tiempo, y mi criatura te golpeaba a ti, tú bloqueabas, pero te comías todo el daño igual. O sea, siempre ibas a recibir daño. Esa era la gracia de ese mazo. Que daba igual que tú hicieras lo que hicieses, tú ibas a recibir daño. Y al mismo tiempo, no te iba a dejar jugar. Entonces, claro, al final era una guerra de desgaste. Poquito a poco, y cuando querías darte cuenta, ya no te quedaba vida. Y luego, si no recuerdo mal, porque mucha gente dirá... Vamos, de hecho este mazo creo que fue de competición durante mucho tiempo, ¿eh? No es que... Porque mucha gente dirá, bueno, pero si solo tienes 5 criaturas, es relativamente fácil que no te toquen, ¿no? Pero es que al ser de control, controlaba la partida de tal manera y además tenías cartas
para descartar cartas de la biblioteca al cementerio. Y luego tenías un huevo de cartas para llevar cosas del cementerio a resucitarlas. Efectivamente, es que esa es la cosa, que si yo quería recuperar cosas del cementerio me las traía de la mano. Y si quería descartar de la misma baraja, las descartaba. Entonces al final era como constantemente yo voy a jugar con que todo lo que tengo va a ir moviéndose de sitio y cada vez que se mueve de sitio encima sí que a todo ganaba vida. Era como, tío, es que no dejas hacer nada. Ya os digo que tenía amigos y es que es muy curioso porque volví el mazo todavía más asqueroso de lo que era ya el de competición, porque el de competición era horrible, o sea, yo jugaba, precisamente de ahí saqué la idea. Yo tenía amigos que de verdad compitieron con ese, el bueno, el oficial, el mazo psiquiator, y era un mazo asqueroso. De hecho tenía cartas muy caras y yo dije, mira, yo voy a hacerlo a mi manera, a lo barateo. Voy a coger las cartas caras y las voy a sustituir por cartas que aunque no se puedan jugar en competición, como voy a jugar con mis amigos, pues bueno, pues por lo menos me divierto viendo sus caras. Era muy sucio, ¿eh? Era muy sucio. Bueno, yo de hecho me tuve que hacer un mazo solo para luchar contra el psiquiator para que pudiéramos echar partida, porque si no era imposible. Y era un mazo también con cartas prohibidas, de control, que solo había criaturas voladoras. Entonces, bueno, lo tengo aquí delante, estaba los halcones colasol, que valían un maná, el halcón de la almenara, las típicas criaturitas voladoras chiquititas, que eran 1/1 y tal, pero luego tenía una carta que era el Weaver de Trueno, que a todas las criaturas voladoras le daba +1/+1. Tenía también la de vientos favorables, que también le daba un encantamiento que también le daba a todas las criaturas +1/+1. Y luego tenía un viaje como el tuyo, de control, de cartas azules. Tenía, bueno, yo también tenía los Counter Spell, que eran ilegales, pero yo los metí ahí. Doy fe que te lo hiciste muy bien, te lo hiciste muy bien, porque Sí, además el mío era eso, era un mazo de totalmente desgaste poquito a poco hasta que en un momento dado no te dieses cuenta y dijera, ahora aquí te pillo, le meto, me lo descarto todo, lo remuevo todo del cementerio y te meto todo el daño de golpe y tú no vas a poder hacer nada porque o lo bloqueas y te lo comes porque te la voy a jugar o no lo bloqueas y te lo comes igual. Y tú hiciste muy bien porque dijiste, voy a buscarme un mazo que de un día voy a sorprender yo a Yonchu. Y llegaste con un mazo de criaturillas súper chiquititas. Claro, yo empecé a como que las subestimé porque dije, pero claro, al final dije, es que ha jugado mi misma carta. Nunca mejor dicho, ¿no? Ha cogido y ha hecho lo que yo hago, pero a un modo mucho más chiquitito. Ha cogido muchísimas criaturas muy chiquititas y todas, claro, al final yo no podía contrarrestarlo y destruirlo todo. Tenía que jugar también mis cosas y me obligaste a no jugar. Y entonces es como, hostia, es que ahora no puedo jugar yo tampoco, tío. Y fue muy guay, tío. La verdad que ese mazo me debes una revancha, de hecho. yo me acuerdo que era graciosísimo porque uno de los dos echaba una carta importante para su estrategia y ya miraba al otro como diciendo, ¿la puedo echar o no? Y el otro hacía, la contrarresto. Y era, dios, pues yo contrarresto, tú contrarrestar. Y era, pues yo contrarresto, tú contrarrestar. Y mientras hubiera mana en la mesa, era una tensión constante de decir, ¿tendrá otro counter ahí preparado? Recuerdo esa frase de, ¿la puedo echar? ¿Me dejas? Me dice mi colega, ¿me dejas? Ostras, pues Pues, te iba a decir que tu colega David tenía el mazo que yo siempre soñé, tío. pues, como si te los quiere dar, porque yo ese mazo, yo sí que lo quemaba el mazo ese. Sí lo echaba a la chimenea como esta gente. Yo, inspirado en el mazo del Psiquiator, me he hecho un mazo. Bueno, este mazo tiene influencia de los dos que estáis aquí en el podcast, precisamente, porque del mazo del Psiquiator me vino la idea y luego jugando con David, uno de los mazos a los que yo más pesadillas le tengo es a tu mazo de Hombres Lobo, porque me metiste una soba curiosa. Es que el Y problema, la gracia de ese mazo es que se bufan, hay cartas que se bufan mucho entre sí. Y cuando sale la carta de la niebla lunar, que se transforman todos de golpe y encima se prevé todo el daño que no se ha hecho por Hombre Lobo, ese turno destroza por completo. Y es turno. un daño muy explosivo, porque claro, yo te ataco, por ejemplo, con 5 criaturas que son a lo mejor 2/2, 1/1, y tú dices, me está atacando con chumba. Pero si de repente tú dices, venga, que entre, y utilizo el instantáneo para transformarlos, entonces ese 1/1 mierdecilla que tú dices no me hace nada, de repente es una 5/5 que da +1/+1 al resto de hombres lobo, el otro le da a atacar 2 veces al resto de hombres lobo, y lo que iba a hacer a lo mejor una hostia de
de 5 puntos de daño puede ser fácilmente de 30, sin exagerar. Pero es que además, esto, no me acuerdo bien cómo era tu mazo, pero recuerdo que eras capaz de hacerlo en turno 4 o 5, que no era un mazo Sí, lento de... O sea, incluso en turno 3 una vez me acuerdo que me dejaste súper tocado, pero súper tocado en plan a lo mejor de las 20 de vidas que hemos dicho que había al principio, pues a lo mejor a 6 o a 5, y en sí, es turno que 4 hasta luego. es un mazo muy agro que su punto débil es que hay algunas criaturas que son fundamentales para que funcione, que si tú sabes cuáles son y se las matas, lo dejas muy cojo, pero como salga, como el Semper Lupus, que es una de las cartas clave, es un lobo, bueno, no sé si te acuerdas la mecánica de cómo funciona un licántropo. Un licántropo, digamos, es una carta que tiene dos caras, una cara es la humana, que digamos es la que tú pagas y lanzas, y si en un turno no se han tirado hechizos, o el tuyo o el de tu oponente, todos los hombres lobos se transforman. Le das la vuelta a la carta y tienes un bicharraco que tiene más habilidades distintas y tiene mucho más ataque y mucho más defensa. Entonces, la clave de este mazo, al menos de mi mazo de hombres lobo, era el Semper Lupus, que lo que hacía era que le daban más uno al resto de licántropos y lobos, y aparte, los hombres lobos, una vez que se transformasen en hombres lobos, no podían volver a ser humanos, porque la pega que tenían era que si una vez que se transformen en hombre lobo, si en un turno se tiran más de dos hechizos, vuelven a ser humanos, que es la pega, ¿sabes? Que entonces había que jugar mucho con eso de no tiro este hechizo porque si lo tiro vuelve a ser humano y no me conviene, si a lo mejor tiro un hechizo y él me tira un instantáneo, cuenta para ese límite de dos hechizos y me lo transforma en humano, pero si tú metías el lobito este, pues y serían hombres lobos para siempre, mientras ese lobo estuviese vivo. Claro, yo de hecho Semper Lupus lo tengo yo también. ¿Y el alcalde lo tienes? El alcalde de Ava Blue, que la Sí, tengo aquí delante. sí, también. Vamos, a ver, mi mazo era prácticamente un clon del tuyo, solo que algunas cartas no las conseguí y metí otras. La que has dicho del maestro de caza de las colinas, esa sí que no la tengo. Pero el alcalde sí. De hecho, el alcalde creo que tengo con... Ah, no, el alcalde no, tengo el pretérito, creo. Ese no lo tengo yo, el pretérito. Creo que tengo el pretérito. Pues el alcalde, espérate, tengo el jinete de cuello roto, que no sé si lo tenías tú. No. Ulrich, el clan de la Horda, que parece un lobo espacial en toda regla, porque... Bueno, me hice con el Planet Walker de los hombres lobo, que era Al Rincón. Mm. Ah, y el alcalde sí, perdón, sí que tengo un par de ellos. Ah, vale, no es que el pretérito contra, es que lo tengo una de las cartas la tengo en portugués, soy subnormal. Sí, sí que tengo el alcalde, pero una de ellas la tengo en portugués. Claro, pero el problema de este mazo era que si tú te encontrabas contra un mazo de control que te parase en los primeros turnos, ya poco podías hacer. Tenías que matar rápido y ligero, si no, lo tenías todo muy cuesta arriba. Sí, era un todo nada de... Sí, Pues, vamos, ya te digo, a mí me gustó tanto ese mazo que me lo quise hacer yo también vamos, me hice una copia prácticamente del tuyo, que no lo he utilizado nunca, pero a modo coleccionismo, como a mí los hombres lobos y esos me flipan, pues era como, "Buah, tengo que tener esto por coleccionismo". Pero el mazo que decía que se inspiró en el tuyo y en el de Yonchu del Psiquiator fue un mazo que quise hacerme porque había una carta de Magic 14, que esto cuando sacaban ediciones numeradas del año, que me tocó en un sobre y que se llamaba Aullido de la Manada Nocturna. Y es una carta que para competitivo no vale, pero yo me encapriché en hacer un mazo basado en esta carta. Y la carta lo que hace es, vale 7 manás, ni más ni menos, y pon en el campo de batalla una ficha de criatura lobo verde 2/2 por cada bosque que controles. Entonces dije yo, un momento, si wow. vale 7 manás, consigo aguantar hasta el turno 7 y saco esto. Digo, ya solo por las risas de hacer eso tengo que hacer un mazo basado en esto. Pero claro, dije, ¿cómo hago un mazo solo verde de lobos que sea medianamente competitivo? Pues bueno, hay un montón de lobos que tampoco me voy a poner aquí a decirlos todos, pero de repente descubrí que uno de los lobos, si me metí 4 en el mazo, a ver, esta carta creo que también está prohibida, ¿eh? Esto es por las risas y por coleccionismo, pero es el lobo solitario, que puedes hacer que el lobo solitario haga su daño de combate al jugador defensor como si no hubiera sido bloqueado.
Claro, esto en un mazo verde pues es la risa. Y más cuando tengo cartas de lobos que dan +1/+1 a los otros lobos, cartas de... le metes el crecimiento gigante clásico ese de +3/+3, el crecimiento titánico de 4/4, bueno, en fin, todas las diabluras que hacen las cartas verdes para doparse, más todas las cartas, la que tú has dicho de la jauría bullante la tengo también en este mazo porque le da +1/+1 a los hombres lobos, pero también a los lobos. Entonces la idea es que los lobos solitarios estos pues se dopen lo máximo posible y a pegar. Si el otro tiene control, pues te lo puede neutralizar, pero si no, se lo puedes hacer pasar mal. Es más, lo lógico es que ganes o pierdas antes de poder sacar la carta que quiero sacar, pero bueno, es que la otra no es competitiva la carta esa, la de sacar 1000 fichas de lobos. Bueno, espérate, ¿eh? Yo tengo el mazo este de Goblin que yo tengo, yo he conseguido sacar 200 Goblin, 200, ¿eh? 200 goblins, ¿cómo sacas 200 Con goblins? 200 de ataque y 200 más 200 de ataque y más 200 de defensa. A ver, explícame eso. Mira, yo tengo un mazo de Goblin agro y de chispas que se basa en sacar muchos Goblins y bufarlos entre ellos. Y la clave es que hay una carta que se llama... Joder, es que eso es lo que pasa, que justo esta carta la tengo en japonés, tío. La tengo... Era el Rey Goblin, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora la busco y os lo digo. A lo mejor le Rey encantan los Goblin o algo goblins. Pues este tío tiene la habilidad de que cuando tú la giras, creas una copia, un Goblin 1/1 por cada Goblin que tengas en juego. ¿Vale? Entonces, imagínate que meto a este tío, que tengo otro Goblin para dar prisa a los que entran, por ejemplo. Meto a este tío y ya tengo 5 Goblins en mesa, que es fácil. Cuando lo gire, esos 6 serán 12. Al turno siguiente, esos 12 van a ser 24. Al turno siguiente, esos 24 van a ser 48. ¿Vale? Y luego hay una carta que se llama Escudo de Armas, que hace que cada criatura que comparta un tipo de criatura obtiene un +1/+1 por cada criatura que haya en el campo de batalla con ese tipo de criatura. Es decir, si tengo 200 goblins y todos comparten el tipo goblin, obtienen un +1/+1 por cada goblin en juego. Si tengo 200, pues más 200, 200. ¿Y cómo ponías los 200 marcadores? No los ponía, entiendo. No, yo ponía un papelito, cogía los dados y digo, mira, con estos dados voy a representar el número que hay, porque no tengo 200 fichas de goblin. Es muy raro que salgan, no hace falta que salgan tantos, pero cuando sale es una risa. Ostras. Vale, lo estaba mirando yo mientras lo contabas. El Rey Goblin es el que le da +1/+1 y prisa. No, Ese perdón, no es, y pero y cruzar la tengo en el montañas. Y el que tú dices es que no me sale en español. Me sale Krenko Modboss. Ese, Krenko. Krenko Modboss. Quiero verle la cara Cara al tío. de cabrón. Ostras, pues. Y el Rey Goblin lo tengo también. Claro, el Rey Goblin es parecido. Yo tengo el Mariscal de Campo, que a los soldados le daba +1/+1 y pegar primero, creo que era. Sí, creo que sí. Ostras, pues sí que tiene cara de cabrón, sí. La cosa es que esta carta la ves sin pensar en el combo y no te parece tan buena, pero claro, la metes en un mazo de goblins, empiezas a hacer diabluras y ojo. Sí, porque encima es que lo tengo todo lleno de cartas de invoca 2 goblin o invoca no sé cuántos goblin, grito de batalla o +1/+1 el resto de los goblin. Y ya para rematar un montón de relámpagos y la granada goblin. Que la granada goblin es por un punto de mana, un mana rojo, sacrificas un goblin y hace 5 puntos de daño. Fácil, sencillo, para toda la familia, efectivo. Pues uno de los 200, ¿no? Uno cualquiera. Exactamente, un voluntario, venga. Ostras. Yo de goblin siempre quise hacerme un mazo de goblins porque en mi primer sobre también había un goblin, pero no recuerdo ni siquiera cuál es y al final como me decanté por el blanco, fui cambiando las cartas y las que no eran blancas las perdí todas las de ese primer mazo. O sea, las de ese primer sobre, perdón. Y al final nunca lo he hecho, pero es verdad que los goblins siempre me hicieron gracia, porque además las ilustraciones y eso eran graciosos. Yo creo que una de las cosas, no sé qué opináis de esto, pero yo creo que una de las cosas que más nos enganchó de Magic en aquella época
era que ahora quizá estamos más acostumbrados a ver ilustraciones espectaculares en todos lados porque los frikis se ha puesto muy de moda. Pero ¿no pasaba que en aquella época las ilustraciones de Magic llamaban mucho la atención? Sí, 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 sí. Era, yo creo que algo que era muy característico de una parte clave de la carta. Las ilustraciones, que cada carta tenía una ilustración distinta, temática, y que no era algo que es como lo que tú has dicho, que ahora tú abres Twitter, abres Instagram, abres cualquier cosa y te encuentras mil ilustraciones distintas, pero en aquel momento era algo novedoso y que eran ilustraciones hechas a mano. En su momento se harían a mano y se digitalizarían, luego las harían de forma digital, pero digamos de forma tradicional, que había mucho trabajo detrás de eso. Algunas eran auténticas obras de arte. Yo recuerdo algunas que de verdad que me parecían muy bonitas y de hecho fijaos ese nivel, ¿no? De decir que cómo me gustan estas ilustraciones y qué cosa más llamativa hay a nivel visual, que yo llegué a obsesionarme con las tierras y vamos, luego de saberlo porque mis mazos psiquiatros precisamente, todas las tierras son foil, tanto las azules como las negras. Y no solo por el hecho de que fueran foil, ¿no? Que ya era algo guay, ¿no? De que brillasen y demás, sino por el hecho de que me gustaban mucho las ilustraciones y no tengo ni una tierra repetida. Cada una es una Qué ilustración guapo. distinta. Qué O guay, tío. sea, tanto las negras como las azules. Y es por eso, porque quería que cada ilustración pues se viese, ¿no? Porque es que son muy bonitas. Sí, sí, sí. A mí Ah, me pasa como con Warhammer, con el encanto que tienen las miniaturas viejas, de plomo, que hay algunas que a mí me parecen preciosas. Tú miras una ilustración antigua de una carta vieja y tiene ese encanto retro, ¿sabes? es que a mí con Warhammer me pasa con el Caballero Verde, con las que, bueno, con las que yo empecé a lo mejor, ¿no? Con el Rey de Bretonia, con Aragorn del Señor de los Anillos. Pero es verdad que luego, por ejemplo, en 40.000 las miniaturas es que han mejorado tanto de calidad que es como Sí, sí. me cuesta. Pero en Magic sí que me pasa que no me gustan tanto las de ahora mismo. O sea, me gustaban mucho más las Magic de nuestra época. Supongo que será también la nostalgia, pero yo los dibujitos de séptima edición, de mi Rodin, de incluso todavía hasta 2012-2013 yo tengo un mazo también creo que fue el segundo mazo preconstruido que me compré de que no fuera de sobres y cartas sueltas, que fue uno de Teros. Y Teros era muy bonita, que era esta que estaba basada en la antigua Grecia. Ujú. Y luego ya a partir de ahí no me gustan tanto las que han ido saliendo después de esa época. Bueno, cada vez que sacan una reedición de Innistrad me encanta, pero bueno, es que son reediciones, pero luego la edición que hay ahora de que son como coches y tal, no me termina de convencer. No, a mí tampoco. Estuve por comprar algún sobre por hacer la gracia de la edición que sacaron del Señor de los Anillos, pero al final no hace mucho, mucho que no compro nada de Magic. Yo, las del Señor de los Anillos no me las compré porque muchas ilustraciones no me gustaron nada. Me De, pasó igual, me pasó exactamente igual. Iba a decir eso, que las del Señor de los Anillos, por desgracia para los que somos más puritanos en algunos temas, y para mí el Señor de los Anillos, tú eres más puritano todavía que yo, pero creo que para algunas cosas hay aros por los que no paso y que me cambien a ciertos personajes yo es lo siento, que es mi mera opinión. yo es que Pero para vamos, Tolkien soy súper talibán. Para otras cosas no, pero para Tolkien soy muy talibán. más que yo, bastante más que yo. Y aún así yo, por el aro de las del Señor de los Anillos, no pasé en Magic. Y las de Warhammer yo sí hubiera pasado, pero se colaron, tío, se colaron mucho. Se colaron unos niveles, no había, o sea, ahora hablaremos de que yo, bueno, voy a dejar que lo diga Jonchu, que estará frito por decirlo, pero ahora han sido un poquito más benevolentes, pero con Warhammer yo no sé qué le pasó por la cabeza, pero de verdad que no lo entiendo, no sacaron ni un pack económico, era, ¿quieres cartas de Warhammer? Toma, aquí tienes un mazo, 50 pavos, y es como, mm, me gustaría tener un mazo de Warhammer, sí. Estoy dispuesto a dejar que me timen.
En otras cosas sí, porque la verdad que no sería la primera vez que... Pero en eso no, tío. Creo que con Warhammer se colaron mucho, 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 mucho. A ver, Demasiado que no te dieron un cartón en blanco y los pinceles para que pintaras tú mismo la carta, Magic siempre ha sido muy caro. De hecho, con las que hemos comprado, que lo voy a decir, Sí, hemos venga, dilo ya. comprado el pack starter este de Final Fantasy VII y vamos, para mí ha sido una notición. Y sobre todo el precio al que ha salido, me parece hasta barato. Pero, y ya jugaremos ya, porque yo las pienso jugar. O sea, independientemente de que las voy a tener triple funda, las voy a jugar seguro, vaya, y las voy a poner a prueba con mi Psiquiator, aunque van a sufrir la dura condena del Psiquiator, o sea, no van a poder hacer nada. Un mazo starter no tiene nada que hacer contra ese mazo. Pero bueno, lo probaré y bueno, pues a ver qué tal. Las ilustraciones precisamente de Sephiroth y Cloud muy bonitas. No sé si las demás me van a convencer igual. Espero que sí, que sean fieles. A ver, pero es lo que te digo, es que ya que lo has dicho y sabemos que son las de Final Fantasy. Final Fantasy te sacan un starter de 19 euros. Y luego es verdad que los mazos son igual de caros que los de Warhammer, pero bueno, tienes una opción barata para tener una pequeña colección a modo de... Mira, cuando sacaron las Magic de Final Fantasy. Pero es que con Warhammer no lo hicieron, tío. Es que es lo que yo me quejo, que la puerta de entrada era 50 euros por un mazo. Y es como... Yo lo que creo que haré, que he visto que hay cartas sueltas bastante baratas. Alguna carta suelta me quiero comprar. Pero lo de los mazos es que se colaron demasiado. Y no entiendo si es que Game Workshop les puso unas tasas por derechos muy altas. No sé qué pudo pasar ahí. Pero se colaron más de lo que se suelen colar. Que ya Magic de por sí no es barato. Pero es que con Warhammer se le fue de las manos demasiado. pero es que se juntaron dos empresas que no son famosas por ser baratas. Y Ya ves. es que se juntaba el hambre con las ganas de comer. Los usureros, el equipo de los usureros con el equipo de los ladrones. Exactamente. Sí, sí que es verdad, pero las de Fallout, por ejemplo, no vi cómo quedaron de precio, porque yo es que Fallout, la serie sí me encantó, la serie muy fan, pero el videojuego ya sé que es una de las cosas por las que me pueden matar, pero ostras, se me hizo bola el 4, se me hizo bola el 76 y en general últimamente se me hace bola Bethesda. Pero es que el mejor, es que no sé si has jugado al mejor, que es el New Vegas. No, no lo he probado. Pues para mí es el mejor. Es muy El bueno. 4 el 4 ni lo terminé porque para mí perdió cierta esencia de rolera que tenía la saga. Y no me voy a extender mucho más porque de eso da para otro podcast, ¿sabes? Ya ves, podríamos hacer un podcast de Bethesda en general, sería interesante. Pero bueno, para ir terminando, hemos hablado un montón de mazos, hemos hablado un montón de recuerdos. Yo aquí tengo una anécdota, no sé si vosotros tendréis, pero prefiero escuchar las vuestras antes. ¿Tenéis algo de experiencia en el competitivo? ¿Alguna vez habéis intentado o habéis, aunque sea, yo qué sé, competitivo a nivel del pueblo o competitivo un poco más serio ya más adelante? ¿O que habéis tenido algún contacto ahí con el mundillo competitivo? Porque, vamos, yo lo único que os adelanto antes de que contéis la vuestra es que la mía fue muy traumática. A ver, yo sí, a ver, sí tuve algunos pinitos, bueno, pinitos. Al principio yo iba a los torneos de tienda que había en Sevilla, de la tienda a la que iba siempre, que ahí tiene como colegas con los que jugaba y había muy buen rollo. Y luego intenté ir a una tienda que estaba cerca del piso donde yo vivía, que dije, mira, han abierto una Magic Evolution aquí al lado de de mi barrio, del carajo, voy allí a jugar. Y el clima era sí me di cuenta que era mucho más competitivo la gente que iba a esa tienda, que el clima era muy negativo, ni un buenos días, ni un buenas tardes, súper serio jugando, solamente centrándose en ganar, en plan, pago dos, esto, venga, sigue, no sé qué, sin ni una palabra amable, un clima que no me gustó nada, nada, nada de nada. Y que la gente solamente se preocupaba por ganar, simplemente ganar, y sin preocuparse por echar un buen rato, que era lo que yo iba a echar un buen rato. Entonces ahí acabé yo muy desencantado. Y cuando me vine a vivir a Jerez por primera vez, encontré una tienda que organizaba también torneos de Magic y demás.
Y fue cuando probé el formato Pauper, que consiste simplemente en jugar cartas comunes, no sé si lo conocí. Sí, yo he Y oído hablar. me hice un mazo de artefactos de Affinity. Miré la lista por internet. Yo no había jugado nunca el formato, ¿vale? Simplemente miré las cartas que hacía falta, me hice el mazo y lo probé y me fui al torneo que he montado en la tienda y resulta que había 3 o 4 cartas que eran ilegales y yo no lo sabía. El formato era la primera vez que lo jugaba, las cartas esas yo no las conocía porque son viejísimas y cuando se las saqué al tío, bueno, el tío por poco le faltó agarrarme del cuello y sacarme a hostia, digo, y ya le dije al tío, yo, relájate que estamos jugando a las cartas, yo no lo sabía, que esas cartas no eran legales, tío. Así, toma, te concedo la partida, saco las cartas, ya no vuelvo a pasar, pero no hace falta ponerse de esta manera, que por poco no me crucifican en la tienda por, por llevar 4 cartones que yo no sabía que eran ilegales. Y de entonces le eché la cruz a esa tienda, le eché la cruz al competitivo y no volví a jugar torneo ni nada. ¿Tú le diste, Jonsu, le has dado a algo? No, no, yo no tengo experiencia competitiva, por suerte. Salvando precisamente, y si quieres lo enlazo ya, contesto a la siguiente pregunta, con la que he jugado en la aplicación de Android, que en su momento, y de PC, probé las dos, y vamos, la misma cuenta. Y sí que ahí sí que competí en Ranked vaya, mejor no, ni entrar en detalle, porque ansiedad, entro en el chat. Yo la aplicación me la bajé y entre que no me molaba mucho la dinámica, o sea, la interfaz y que es pay to win, no. A mí me gustó y debo decir que la experiencia fue más buena que mala y que si juegas siempre como un enfermo, no es tan pay to win. Lo que pasa es que tienes que jugar como un enfermo, tienes que estar pendiente en todo momento de que siempre te saques tu recompensa, de no parar de ascender dentro del ranked para que luego te den las recompensas también respectivas y bueno, pues al final, pues eso. Eh, que si uno llega y paga sin haberle echado el tiempo que tú le eches, puede perfectamente batirse contigo, pero vamos, de la misma forma que hubiese sido en formato físico. Yo, antes de pasar vamos, tampoco tengo mucha más experiencia con la aplicación, o sea, la probé el juego, tal, no me terminó de convencer pero vamos, con competitivo, yo la única experiencia que tuve, yo nunca había competido ni nada, yo había jugado, pues eso, en el instituto, eso, los tornillos que hacíamos en el instituto, que es verdad que había gente con mazos muy rotos que no se podía hacer nada, había jugado cuando coincidí con David, nos dio una recaída ahí y tal. Pero al poco tiempo, al par de años, pusieron una tienda justo debajo de casa, pero debajo, en plan, a 20 metros de la puerta de mi bloque. El vicio Y llamando a tu puerta. claro, era como, digo, ostras, Magic, tal, voy a volver, qué guapo, tengo mi mazo todo guapo de soldados y mi mazo todo guapo de control y voladores, quité las cartas ilegales, las sustituí por otras, tal, me bajé a echar una partida y en ese momento no me acuerdo qué edición era, pero había 3 mazos que todo el mundo en la tienda tenía esos 3 mazos, o sea, si en Warhammer, en el meta, al final hay como 5 ejércitos que en un torneo se pueden repetir varias veces, o sea, esto era mucho más exagerado, que dije yo, pues sí, hay más Sí, cartas sí. que Warhammer, ¿cómo puede ser que haya más mazos repetidos que ejércitos repetidos en un torneo de Warhammer? O sea, me voló la cabeza en plan, con las millones de cartas que hay, y había 3 mazos en la tienda. 3 mazos repetidos por 1000. O sea, todo el mundo tenía esos 3 mazos. Y eran mazos Sí, que sí. en turno 3 te barrían. Es que creo que era uno blanco y negro de. No sé, es que no me acuerdo exactamente, pero vamos, era en 3 turnos reventaba, pero te reventaba que era en plan que no he podido sacar nada. Me estuve mirando los precios de cuánto costaba hacerse ese mazo. Costaba 289 la versión barata y 400 y poco la versión cara. Y dije, pues nada, Magic para cuando baje al pueblo en vacaciones, jugar con Yonchu y para coleccionar, porque me sigue gustando coleccionar Magic, ¿eh? Pero jugar, tío, le cogí asco, tío, porque. Y mira que no fui tan perseverante como tú, David. Pero bajé un par de tardes y es que
Además, lo que tú dices, la gente súper metida a competir, que era en plan, pues no estás viendo mi mazo, vamos a estar distendidos y me vas a ganar de todas maneras. Y no me moló el rollo y de hecho, de coleccionar no, pero de jugar, creo que ahí se acabó mi aventura. No, creo que no he vuelto a jugar físico, no he vuelto a jugar nunca más. Tampoco porque se ha dado el caso, ¿eh? O sea, cuando se dé el caso volveré a jugar. No es que haya dicho, no, jamás volveré a jugar, sino que simplemente no me apetece ir a una tienda y pues con los que conozco que jugáis estáis en otras ciudades diferentes, si no os ha dado el caso. Cuando se dé el caso, sin duda me encantará jugar, pero no se ha dado el caso y no he jugado más desde entonces. Es que eso es lo que no me gusta del competitivo de Magic, porque es lo que tú dices, tú vas a un torneo y ves los mismos mazos, copiados carta por carta, lo mismo ves tres, cuatro mazos distintos, pero es lo que juega todo el mundo. Y eso es una pena que si quieres competir y estar al nivel tengas que pasar por el aro de jugar lo que dice el meta, y si no, olvídate. Que yo me acuerdo la primera vez que llevé mi mazo de hombres lobo a un torneo, que la gente se reía. Dice, mira, el nota este viene ahí con un mazo de puro de hombres lobo a un torneo, valiente subnormal, ¿no? Se va a comer un mojón, no sé qué. Quedé segundo con ¡Ostras! la tontería, ¿sabes? ¡Ostras! Tuve mucha suerte, las cosas como son, tuve mucha suerte, pero me pareció muy poético y muy bonito, ¿sabes? Joder, no, está muy bien. A mí en ese aspecto me gusta más Warhammer, vamos, sin meterme mucho para no alargar esto demasiado. En el sentido de que en Warhammer es verdad que hay varias listas meta, las cosas como son, no vamos a negarlo. Sí, Pero yo sí. por lo menos a los torneos que he ido, siempre hay cositas más tropicales. Siempre hay algún loco que te viene, como me pasó a mí en un GT, con una lista de hermanas del silencio. No hermanas del silencio y custodia, no, de hermanas del silencio. O alguien que... O sea, siempre... bueno, el último torneo que estuve, en el GT de Alicante, un notas, bueno, un notas no, o sea, ole su huevo, vamos, para mí todo mi respeto. Se presentó con un ejército de Astra Militarum, que eran todos conversiones con orcos, o sea, era un ejército de orcos jugado con reglas de Astra Militarum, todo conversiones, Qué guapo, los qué morteros, guapo. los Lemanras, yo me quedé loco, o sea, guapísimo, pero ese tipo de cosas en Magic, claro, tampoco da pie, porque en Magic no puedes conversionar, no vas a dibujar la carta tú, ¿no? Pero ese... Sí, 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 hay gente que lo hace, ¿eh? Ah, sí, ostras. Sí, 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 es increíble. Hay gente que coge un pincel y empieza a modificar la carta y a lo mejor mantiene el nombre y modifica todo el resto o hacen virguería, ¿eh? Es increíble. Ahora, no tiene nada que ver con lo que se hace en Warhammer. A ver, es que en Warhammer enfrentarte con uno que lleva Astra Militarum, pero con la... O sea, orcos con las reglas de Astra Militarum, porque está todo conversionado. O sea, bueno, los fantasmas de Gaunt, es que no me acuerdo si le hice alguna foto. Si me hice alguna foto ya te la pasaré. Tenía hecho los fantasmas de Gaunt y estaban las poses perfectas. O sea, Qué guapo. un disparate, un disparate. Era un completo disparate. Pero bueno, por no alargarnos mucho, ¿tú la aplicación le llegaste a dar, David? Pues muy poco porque cuando salió justo el móvil que yo tenía era muy bueno porque era sumergible, se caía de 50 metros, no le pasaba nada, pero no podía que funcionara la aplicación y cuando ya la pude jugar, no me gustó que tuviese en plan ese componente pay to win. Que sí que es verdad lo que dice Jonsu, que si tú echas todas las horas ahí a hierro, consigues resultados, pero que haya que meter dinero para no tener que echar tantas horas, no me gustó. Eso es lo No que yo me... pensé. Es que al final le tenía que dedicar muchísimo tiempo y estar pues con las notificaciones incluso puestas como un animal pendiente. Me pasó además con otro, con el Hearthstone, que es parecido, es la copia de Blizzard, de hecho, ¿no? Creo, Sí, sí, sí. de Magic. Y tiene la misma dinámica, es muy parecido, pero joder, es que te obligaba, con perdón de la palabra, te obligaba te obligaba a estar muchísimas horas para que no tuvieras que hacer pay to win y al final decías, pues mira, pues no me compensa. O sea, me he cargado más de un teléfono, de hecho, jugando a ese tipo de juegos. Buah, ya ves. Las baterías reventando.
Bueno, Hearthstone, me fui de viaje de trabajo 2 semanas y media, cuando estaba más metido, que estaba ya casi pillándolo, tenía ya la dinámica de coger todas las recompensas y tal. Cuando volví, perdí la cuenta de Blizzard. Escucha, no, nunca perdáis una contraseña de Blizzard. Es imposible recuperarla, es tan seguro que si perdéis la contraseña nunca más volveréis a entrar a vuestra cuenta. Y ya me dio pereza y digo, no me gustaba tanto el juego como a ponerme aquí a todos los protocolos que había que hacer para recuperar la cuenta. Y además ya había perdido el hilo, porque es que el problema de Hearthstone y de Magic y tal es que por ahora te pegas 2 semanas y media sin jugar y cuando vuelves no sabes ni por dónde te vienen. Y yo Magic, Sí. que va. Yo es que ya pasé por el tema de tener un juego de estos de móvil que te tiene medio, a ver, no adicto, ¿no? Pero que le dedicaba muchas horas y que tenía notificaciones y tal. Yo tuve uno de Marvel que se llamaba Marvel Future Fight y cuando me lo desinstalé me juré a mí mismo que nunca más. Porque al final Vamos, es que era todo el día pendiente de, ay, tengo que recoger no sé qué premio hay y que va. yo solo te voy a decir que tengo que llamar a la Inquisición para que vaya a tu casa porque no han nombrado a Warforged. Lo intenté jugar y no me funcionó en mi teléfono, tío. ¿Y sabes a cuál juego yo? Que me vas a matar porque es mucho peor. ¿A cuál? Ostras, espérate, ¿cómo...? El Al Tacticus. Combat Cards. Buah, tío, ese no tiene gracia ninguna. Es súper chustero, pero para relajarme Sí. un poquito, como no engancha tampoco mucho ni nada, para relajarme un poquito, echar un par de partidas antes de dormir y tal, lo tengo ahí en el móvil instalado y me echo mis partidas. Es bastante chusta. Pero de vez en cuando me echo mis partiditas yo al juego ese. Yo al Warforged le eché, la verdad que hubo un tiempo cuando estaba al principio de mi baja de paternidad y mientras dormía la niña me ponía a jugar a Warforged y estuve muy viciado, pero hicieron una actualización que mandaron, nerfearon todo mi mazo y dije, pues ya no juego más y ya no he vuelto a jugar. Suele pasar. Pues ya con esto hemos llegado al final. Creo que hemos hecho un buen repaso de Abuelo Cebolleta porque no hemos hablado nada de competitivo. Bueno, evidentemente porque no tenemos ni idea, ¿no? De competitivo ni nada. Pero creo que ha estado interesante la charla. A mí es que el otro día me dio la recaída de estar mirando las cartas, tal. Terminé algún mazo que me faltaban un par de cosas y eso. Y dije, buah, me gustaría hablarlo. Y digo, bueno, pues me voy a traer a los otros 2 enfermos que conozco de Magic. Bueno, que estuvieron enfermos en la misma época que yo. Y echamos aquí un ratillo de recordar viejos tiempos. Así que nada, muchísimas gracias por acudir a la llamada. Y ha sido una charla muy agradable. Pues nada, agradecerte que de nuevo hayas contado conmigo y te hayas acordado para volver, como tú has dicho, a contar historias de abuelete con el tema de Magic, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque hacía mucho que no desempolvaba las cartas y recordaba anécdotas y espero volver pronto. Pues sí, yo espero que sí. A ver qué es lo siguiente. Tenemos ahí tengo un par de cosillas pensadas que pueden estar interesantes. Ya te diré y ya te digo que muchas gracias porque, vamos, es que era como no acordarme de ti. No sé si me acordé de ti o más bien de tus hombres lobo, pero como tus hombres lobo no podían venir a hablar, pues dije, bueno, que venga David y hable por ellos. Pues sí, Pues lo dicho, muchas gracias. Yonchu, bueno, tú te quedas por aquí, que vamos a dar unas primeras impresiones del Expedition 33 y eso, vamos a poner una pausita musical y seguimos aquí en la posada. Quedaros con nosotros y va a ser sin spoiler, como siempre, ya lo adelanto. Si queréis quedaros con nosotros y después de la pausa musical continuamos. Y tras esta pausa musical vamos a unas pequeñas primeras impresiones sobre la sensación de la primavera, porque creo que está petándolo, yo no lo estoy jugando, pero sí que estoy en redes sociales y evidentemente es el elefante en la habitación. Y es este juego Expedition 33 que
que ostras, os tiene muy contentos a los fans del RPG, Yonchu. ¿Qué me puedes decir? Así una definición rápida en una sola frase. Pues mira, Lobo, sinceramente voy a ir sin pelos en la lengua. Para mí es el Final Fantasy que estaba esperando. Hablando claro. Ahí titular fuerte, ya empezando con un titular fuerte y pinchando ahí un poquito a Square Enix. Sí, se podría decir que sí, ya que mira, tú sabes que soy súper fan de Square. Vengo de vuelta en más de uno de los juegos de su estudio, ya no solo por Final Fantasy, sino por otras sagas. Y soy muy fan de esta desarrolladora, pero sí que es cierto que lo que han producido en los últimos años dentro de la saga Final Fantasy, para mí se ha quedado algo distante de lo que yo esperaba en lo que respecta a la evolución de los Final Fantasy, ¿no? Y le llevo pidiendo al Cosmos, a Jesucito, a Square y a quien haga falta muchos años algo como lo que han hecho esta gente, ¿no? De los de Sunfall, ¿no? Así que bueno, pues hablemos un poco de ello. Pues sí, vamos a ver un poco algunas de las sensaciones que te ha dejado y de las cositas que has visto. ¿Cuántas horas llevas aproximadamente? Porque sí que sé que no te ha dado tiempo todavía a pasártelo, por eso son primeras impresiones, lo recuerdo pero vamos, ¿cómo lo llevas más o menos? ¿Cuántas horas? Yo sé, conociéndote, que si dicen por ahí que son unas 30 horas, me imagino que para ti será unas 70-80 porque tú eres de los que se paran cada piedra a examinarla. Siempre me acordaré la anécdota de cuando empezaste a streamear, que te estuviste 10 minutos cuando viste que le podías disparar a los extintores, ya no recuerdo ni el juego, y probando la física del extintor si le disparabas de diferentes maneras a ver cómo se le ha disparado por ahí. Así que, vamos, me imagino que vas a un ritmo pausado disfrutándolo, pero más o menos cómo lo llevas. Pues en mi línea, sí que he leído lo mismo que tú, que si vas a la historia únicamente son 30 horas, en mi caso yo llevo 18 horas y voy por el 20% del juego. O sea que ya os podéis imaginar aproximadamente lo que me va a llevar finalizar esta aventura, pero bueno, creo que para mí va a ser un juego más largo de lo que está siéndole para los que ya incluso lo han platinado. Pero bueno, es que lo estoy disfrutando muchísimo, así que no me quejo. Cuanto más dure, mejor. Pues vamos a hablar un poquito de esas primeras impresiones, así que te voy a ir tirando un poquito de la lengua en diferentes aspectos. Y ostras, lo estás comparando con Square Enix, por lo cual ya entiendo, y no solo por ti, sino también todo lo que estoy oyendo por ahí, que estamos hablando de algo de palabras mayores. Entonces, el tema, claro, Square Enix siempre destaca por la historia, los personajes, los mundos que crean, ¿no? De esa final de la fantasía que siempre son, no tienen por qué estar tremendamente conectadas, pero siempre son muy interesantes y es de lo más fuerte del juego. De hecho, Final Fantasy XVI es de lo que más salva al juego. Así que, ¿qué me puedes contar en este juego? De los personajes te están gustando, la historia es interesante. A mí, a priori, yo ya sabes que no soy de juego de turnos, y el argumento, la sinapsis, me atrae mucho. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Pues mira, de la historia es que de momento se sabe poco, más allá de lo que se habla de la sinapsis, ¿no? Y demás, ¿no? Y sin entrar en spoiler, lo que puedo decir es que lo poco que yo sé hasta este momento es que mantiene muy bien la intriga y que es bastante emotiva e incluso diría que emocionante por querer saber más, ¿no? Es muy... te llama a querer saber más, pero al mismo tiempo para jugadores como yo, que nos gusta descubrir el mundillo, ¿no? Que han creado poco a poco, bueno, pues la voy desvelando muy poco a poco. La verdad es que tengo muy poco conocimiento acerca de la historia. Pero sí que me he centrado mucho en descubrir ese mundo, ¿no? Que ellos mismos han creado. Y lo que te puedo decir es que han hecho un mundo que para mí, por lo menos, se siente bastante vivo. Y especialmente si tienes detalle en los NPCs que te vas encontrando por el camino.
Y es que, por ejemplo, así como anécdota, sin entrar mucho para no hacer spoilers, repetimos que esto viene sin ningún tipo de spoiler. El otro día llegué a un poblado en el que, bueno, pues empecé a hablar con varios NPCs y os puedo asegurar que yo me he reído mucho con algunos de esos NPCs. Y esa sensación de que cada sitio al que vayas tengas su propia, eh, por así decirlo, su propio bioma o su propio ecosistema, ¿no? Da la sensación de esos pequeños munditos que había ya dentro de un mapa mundi, que de hecho tiene mapa mundi el juego, eh, como podía pasar en los clásicos Final Fantasy. Y eso pues también me parece muy agradable, ¿no? Y tanto en gameplay como en lo que respecta al mundillo, ¿no? Y personajes que ellos han creado. Y con respecto a los personajes principales, ¿no? El grupo, ¿no? Que vais a poder manejar, ¿no? Dentro del juego. Pues podría decir que son un grupo de guaperas carismáticos, todos, porque lo son. Eh, a humilde opinión considero que son más de corte de casi cualquier Final Fantasy por sus tonos claroscuros que los que pueda encontrar en otra aventura RPG como pueda ser un Persona, ¿no? Que quizá en estas aventuras son más japo cliché, ¿no? Creo que está bien expresado, ¿no? Con esas cosillas típicas que tú consideras como de manga, ¿no, Lobo? Las japonesadas. Las japonesadas, ¿no? Las japonesadas. En este caso no te vas a encontrar ese tipo de cosas. Y bueno, pues por eso creo que se asemejan más quizá a Final Fantasy, ¿no? Pero luego, en cambio, pues ahora hablaremos del gameplay, pero en ese aspecto sí que recuerda mucho más, por ejemplo, a un Persona. Te quería preguntar sobre el tema de personajes, lo único ya para pasar al siguiente punto, que he oído que tiene mucha ambientación tipo francesa, lo cual le da un toque bastante guay. Para los que somos más fan del rol europeo, entonces, ¿crees que nos va a gustar esto, no? Yo creo que es un punto a tener en cuenta para los pocos jugadores creo que son, porque, bueno, que sois, porque sois pocos los que hacéis esa distinción no tan acentuada entre lo que es japonesada y lo que no. No entiendo muy bien lo que quieres expresar y creo que los que nos escuchen también posiblemente lo entiendan. Pero sí, está claro que si esas cosillas más, como decía antes, japo cliché, ¿no? Eh, de ciertas o de ciertas sagas, ciertos juegos, como puede ser Persona o incluso el Metaphor, ¿no? Que es muy llamativo y tiene una pintaza brutal. Todavía no he tenido tiempo de jugarlo, pero se asemeja más, ¿no? Ese juego quizá a lo que es un Persona, ¿no? Por esos estilos, ¿no? De rollo manga y demás, que lo que quizá puedas ver en el estilo artístico, ¿no? Que hay en Expedition 33, donde ese rollo, ¿no? Ese corte francés, pues aporta algo más del corte, ¿no? Que quizá te llame a ti, ¿no? Como cuando me decías que los personajes de Final Fantasy XVI se asemejaban y te gustaban más, ¿no? Por ser más rollo medieval, ¿no? Pues sí, en este caso el contexto es en la Belle Époque francesa, ¿no? Es de ese estilo, pero es un mundo curioso. Ya os digo, sin entrar en spoiler y reduciéndonos a lo que se sabe por la sinapsis y demás, es lo que os comento y si queréis saber más, pues nada, deberéis jugarlo. Es necesario que lo juguéis. Te quería preguntar ahora sobre el gameplay. ¿Cómo se juega y tal? Sé que es un combate por turnos, o sea, esto sí que me queda claro. Pero hoy he oído muchos análisis a mucha gente e incluso una entrevista de uno de los creadores del juego que era muy fan de Sekiro y que el parry tiene mucha importancia. Claro, tampoco me hace sorprendido, esto no es del todo nuevo para mí. Alguna vez he jugado un juego de turnos que tienes que hacer quick time events y tal, pero aquí me han dicho que no es exactamente eso, sino que es parry de verdad. O sea, no me hables solo del parry, háblame un poco también de todo el gameplay, pero bueno, a mí es que claro, ya sabes que esto es lo que más llamativo, más resultado.
Así que cuéntame un poquito, ¿qué te ha parecido el gameplay? Para mí el gameplay es lo mejor del juego, sin lugar a dudas. Puedes hacer casi de todo lo que pudieras hacer en el clásico RPG que todos estamos pensando, ¿no? Esos RPGs, hablemos claro, un Final Fantasy clásico, ¿no? Te daba ciertas libertades como para que pudieras hacer la aventura más personal, ¿no? En este caso, creo que cumple con eso. Eh, Podrías incluso desde cambiarte el equipo, ¿no?, de cada personaje, incluido skins para cada personaje, lo cual está también muy interesante. Puedes subir cada atributo por tu cuenta, como si fuera un Souls, si quieres centrar cada personaje en cada estilo. Pues eso, le puedes dar tú el corte a cada personaje, las armas también tienen escalas, el parry, como bien dices, es fundamental. Fundamental, fíjate lo que te digo, o sea, no es que sea una cosilla más que le puedes meter, no, es que es fundamental. Cuidado con esto, porque el juego se puede complicar, ¿eh? Y ha habido veces en las que he tenido que... He agradecido el turno, porque si no estuviese el turno y tuviese que meterle esos parries a ciertos personajes, porque hay muchos bichitos y cada bichito le vas a tener que hacer el parry de una forma distinta, pero es que a lo mejor los bichitos también tienen un punto débil. Y si utilizas el punto débil, ya no solo por los tipos de magia, que también hay tipos de magia, sino porque a lo mejor si golpeas en un sitio en concreto, es que ya os digo, es muy del corte clásico de un Final Fantasy, pues eso, un Final Fantasy de los antiguos. Y tiene más cositas, como por ejemplo, volviendo al combate por turnos, cabe destacar que se hace muy... Es que para mí la palabra que lo define es muy delicioso. Es delicioso el combate, porque es muy dinámico, mucho más de lo que parece, pese a que son por turnos, tiene combos, tiene el parry, tiene esquivas, es que no es lo mismo, puedes hacer parry, puedes hacer esquivas, según lo que hagas y cómo tengas las pasivas que también existen, vas a poder hacer que el personaje pues gane más maná o menos, depende. Es que son tantas combos y tantas cosas que puedes hacer que el simple hecho de que yo pueda volver a un juego por turnos con party de personajes, que cada personaje yo lo pueda poner a mí a la forma que a mí me dé la gana y combatir por... Es que no es turno, es que tiene cosas que van a hacer que el turno sea muchísimo más dinámico. Tiene lo que tú decías antes, tiene el pulsar un botón en un momento dado porque hay que pulsarlo en ese momento, pero es que no son tantas combinaciones y al mismo tiempo todas están tan bien implementadas que dices, jolín, han intentado abarcar muchas cosas y ha salido bien. Y eso es para mí, para un estudio de creo que son 31 personas y un perrete, es algo a tener muy, muy, muy en cuenta. Que como anécdota, por cierto, es la edad a la que la expedición 33 parte en la misión, 32 Ostras, años. claro. Y es muy curioso que curiosamente estén utilizando esto, ¿no? O sea, es muy guay. Muy, muy guay. Bueno, no exactamente lo que he dicho, ¿eh? Es otra cosa parecida, pero bueno, ya lo veréis cuando juguéis al juego. Sí, eso, En de fin, todas formas, el que haya visto la sinopsis, más o menos, sí. no es spoiler ni nada. Es parecido a lo que he dicho, ya lo veréis, pero Sí, sí, guarda cierta relación. El que sean 31 personas y un perrete tiene su gracia. Tiene su gracia. Y bueno, pues más allá de eso, ya te digo, el poder pasear por el mundo es increíble. Los NPCs que te vas encontrando son algunos súper divertidos. Para mí me da la sensación de un mundo vivo, de que han abarcado muchas cosas y que cada vez... O sea, yo me siento que aprendo, cada vez que cojo el mando estoy aprendiendo algo nuevo. Y aún así, lo que ya he aprendido anteriormente sigue utilizándose y es... da gustirrinín echar un ratito de pelea. Yo he llegado a volver... Eso de que yo sé que conmigo es complicado, ¿no? Porque yo soy de los que puedo pasarme horas y horas farmeando niveles en los Final Fantasy clásicos, pero en este caso pues no es tan así, porque de hecho el juego no te lo va casi que a permitir, pero sí que es cierto que puedes darte un paseo y pegarte con los bichitos que te vayas encontrando, ¿no? Y a mí me da gustirrinín echarme una pelea, pese a que es por turnos, por cómo está de dinámico todo.
Y ya que estás paseando por el mundo y recorriéndolo y viendo si da gusto y tal, claro, en un juego de rol entiendo que es súper importante que acompañe un montón tanto el apartado artístico como el musical. Si, a ver, sin entrar en que has visto todo, todavía no has visto todos los niveles, están al principio de la aventura y tal, pero ¿qué primera impresión te está dando la música y el apartado artístico? Pues que me está dando pena no haberme pillado ya el vinilo ese que creo que ha salido. No, no sé si habrá salido ya, pero vamos, ojalá salga algo así porque, vamos, la banda sonora del juego es espectacular, tiene una gran variedad y desde la canción del menú principal hasta las que salen en distintos combates con determinados enemigos están chulísimas. O sea, que en el apartado musical incluso también estaría a la altura de los grandes, o no. Aquí, a ver, entiendo que Final Fantasy son palabras mayores, pero tampoco se queda corto este, entiendo. A ver, he visto juegos de talla grande que no tienen tanto repertorio musical como este, la verdad. Ostras, Y todavía, y llevo poco tiempo, o sea, llevo poquito tiempo de juego. pues es tocho. Entonces, ¿y los escenarios qué tal? Lo que es... Los escenarios, lo que he visto, sinceramente, es que he avanzado muy poco, Lobo, pero lo que he visto me ha gustado. El apartado gráfico yo creo que es bastante bueno. Me ha dado un poco de rabia cuando he visto el modo, el que creo que te gustará jugar a ti, el modo de rendimiento, baja bastante la calidad. Le pasa un poco como al Final Fantasy VII Rebirth y creo que igual se puede meter parche ahí y mejorarlo un poquito porque yo lo estoy jugando en calidad, ¿eh? Porque si no me mareo muchísimo que se vea borroso. No puedo verlo borroso, tío. Pero por lo demás sí que se ve muy bonito y creo que cada personaje tiene su esencia y que los NPCs también, el mundo que han creado incluso se ve muy bello. Así que a nivel artístico, por mi parte, salvando el detallito ese, ¿no? Del modo rendimiento, creo que cero quejas. Pues yo creo que para ser un primeras impresiones hemos revisado bastante bien, o sea, bastante las cosas que trae. No sé si querrás hacer algún comentario más, pero por mí, Bueno, yo lo único que añadiría sería que ya así para cerrar, ¿no? Creo que el juego está totalmente... eh, todo lo que ha salido acerca del juego creo que está justificado, lo que la gente está hablando de él también, creo que sí todo el mundo, cuando el río suena agua lleva, y para mí es un juegazo, como dicen desde Metacritic es un must play, uno de los mejores de este año y para mí claro candidato a GOTY y posiblemente lo votaré. al final se está poniendo interesante este año otra vez. No creo, no sé si llegará al nivel del año pasado si no sale GTA 6, no creo que pues, yo me mantengo en mis 13 de que no doy un duro porque salga este año. Pero se está poniendo este año interesante también, ojito, ojito al año. Pues con esto yo creo que terminamos. Muchas gracias. Cuando ya te lo termines, eh, podemos traerlo. Incluso podríamos hacer, si como más o menos yo creo que nos terminaremos más o menos tu Expedición 33 y yo Kingdom Come Deliverance, que también me lo estoy tomando con mucha calma a la vez, pues podemos hacer ahí un análisis además enfrentado, porque yo creo que van a ser dos candidatos a los GOTY y retomar este juego que ya digo, yo que no soy nada fan del combate por turnos y entre lo del parry, la sinopsis y tal, el juego me tiene vamos, que me da el gusanillo. Y además hay que decirlo también, que no lo hemos dicho, que yo sé que a mucha gente le da coraje que esto se diga, pero como al final hay que mirar por nuestra cartera y por la de la gente que nos oye, este juego ha salido a precio reducido, no extremadamente reducido, pero sí más barato de lo que salen los juegos normalmente. Así que si es importante para vosotros eso, tenerlo en cuenta también. Yo sé que Es no un sé. detalle importante, ¿eh? Es una cosa que se me había olvidado, pero es un detalle que me gusta que comentes luego porque tal como está el mercado hoy en día y como están las cosas, es que ya hemos hablado aquí de eso y bueno, el que quiera saber mi opinión que entre a Twitter.
Porque vamos, el tema de las empresas y demás, yo es que soy bastante radical. Pero vamos, creo que lo que ha hecho esta compañía es brutal. No soy un entendido en presupuestos ni en economía, pero creo que si un estudio pequeñito es capaz de hacer este juegazo de esta magnitud, porque es que se te olvida que es un juego de... Es que a veces se nos olvida que cuando un estudio tan pequeñito es capaz de hacer una cosa así, ¿qué están haciendo las grandes empresas? Se nos olvida un poco y bueno, igual que te digo que hay que valorar lo que hacen todos y no hay que echar por tierra el trabajo de nadie, también hay que pensar que si un estudio tan pequeñito es capaz de hacer algo así, que si no lo hacen las grandes igual es porque no les da la gana. Y al menos es a tener en cuenta, más que por lo que hacen las grandes, por lo que ha hecho esta, y desde mi punto de vista apoyarlo y el que pueda y le interese jugar a un juegazo, que no se lo piense y que invierta en este juego y apoye este estudio porque se lo han ganado, ¿eh? Por lo menos para mí. A ver, yo creo que tampoco es que entienda mucho de economía y tal, pero sí que es verdad que me gusta escuchar muchos podcasts sobre el tema y demás. Y sí que es verdad que los AAA a día de hoy tienen un sobrecoste muy elevado, pero es que la solución quizás es esta. Quizás hacer doble A's de una calidad excelsa que parezcan AAA, porque ya van 2 años seguidos, que este año Expedition 33 y el año pasado Helldivers 2, de repente en los mejores del año se cuelan juegos que han costado muchísimo menos que otros juegos de que al final no gustan tanto. Y Helldivers 2, si no recuerdo mal, salió a 40, pero era relativamente fácil de, si lo reservabas, conseguirlo a 35. A ver si las grandes editoriales toman nota. Y quizás no hace falta que todo sean triples A gordísimos, que a lo mejor la solución pasa por estos doble A que tienen tanto cariño y tanta calidad que la impresión que da es totalmente de triple A, vamos. Totalmente de acuerdo, Lobo. Totalmente, de verdad. Y ya te digo que sí, que en ningún momento quiero que se dé por entendido, ¿no? Que estoy tratando de desmerecer las obras de las industrias más grandes, ¿no? Dentro de este mundillo. Pero que es sobre todo a tener en cuenta, ¿no? Lo que tú dices, de cómo puede ser que estas empresas más pequeñitas hagan estos juegazos, ¿no? Y que quizá a lo mejor el modelo de negocio está más por enfocarse por ahí. Que ya llevaban, de hecho, unos cuantos años siendo muy llamativos los indies y, vamos, no es secreto de nadie, ni tampoco es una frase que seguramente sea la primera vez que hayáis escuchado, pero los indies están salvando la industria. O sea, es que están saliendo muchas cosas muy buenas, tanto en indie como bien decías antes, como en doble A. Y que quizá los juegos tan presuntuosos, ¿no? Y tan grandes, quizá a lo mejor su tiempo ya ha pasado, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos son cositas más frescas como esto. Sí, sí, yo creo que sí, vamos, creo que la industria tendrá que modificarse y está muy sobresaturada y claro, a mí los triple A me encantan, yo soy el primero que me encantan graficazos, me encanta lo más grande, pero sí que es verdad que, ostras, lo que quizás no es sostenible, pero bueno, eso es otro tema, ya lo hablaremos en otro podcast, pero lo que quizás no es sostenible es sacar 8 triples As de millones y millones y millones y millones de dólares todos los años, que es hacer la competencia unos a otros, pues igual si salen uno o dos triple A por año y 6 o 7 de estos doble A más baratitos, que con vender 1 o 2 millones ya se amortizan, pues yo creo que sería más sostenible para la industria. Pero bueno, esto lo podemos. Tengo muchas ganas de hablar de informarme bien, de traer algún invitado que sepa. Si conocéis a alguien, dejadlo en comentarios o intentaros poner en contacto, o sea, o poneros en contacto conmigo, que me encantará hablar con quien conozcáis que sepa mucho sobre estos temas, porque me interesa muchísimo. Tengo un interés genuino. Así que, Jonchu, con esto sí que cerramos.
Ahora sí que muchas gracias por haber venido a la posada, tanto a un apartado como a otro. Ha sido hoy precisamente han sido dos temas que me llegan a la patata porque el primero es parte de una buena etapa y en este caso pues por los recuerdos no del pasado. O sea que creo que ha sido un programa muy acertado y agradezco mucho la invitación una vez más. Siempre que lo desees me vas a tener por aquí, ya lo sabes. Pues cuando te lo termines, seguramente, cuando te termines tú este y yo me termine Kingdom Come Deliverance 2, a ver si hacemos una review ya por derecho, porque me apetece, la verdad. Últimamente no sé si se está notando, estoy intentando alejarme un poquito más de la actualidad y voy un poco más a programas más atemporales, pero son dos juegos que creo que se lo merecen y creo que puede estar bien. Así que eso, lo dicho, muchas gracias y recordad, tenéis ahí el Discord, la página web, la posada tiene sus puertas abiertas, simplemente nosotros nos retiramos a nuestros aposentos. Adiós. Hasta luego.